cuando abundó el pecado, su gracia fue mayor, mayor que mi pasado, inmensa como su amor, mayor que mi pasado, inmensa como su amor. Gracia, gracia sobre gracia, es un río en plenitud. Gracia, gracia sobre gracia, Cristo Jesús. Gracia, gracia sobre gracia, es el río de su amor. Gracia, gracia sobre gracia, Cristo el Señor. El Verbo se hizo carne, murió para salvar, Hijo de Dios el Padre, lleno de gracia y verdad. Hijo de Dios el Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia, gracia sobre gracia, es un río en plenitud. Gracia, gracia sobre gracia, Cristo Jesús. Gracia, gracia sobre gracia, es un río de su amor. Gracia, gracia sobre gracia, Cristo el Señor. Salvos somos por gracia, por medio de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Gloria a Jesús el Rey. ¿Dónde está la jactancia? Gloria a Jesús el Rey. Gracia, gracia sobre gracia, es un río en plenitud. Gracia, gracia sobre gracia, Cristo Jesús. Gracia, gracia sobre gracia, es el río de su amor. Gracia, gracia sobre gracia, Cristo el Señor. Gracia, gracia sobre gracia, es un río en plenitud. Gracia, gracia sobre gracia, Cristo Jesús. Gracia, gracia sobre gracia, es el río de su amor. Gracia, gracia sobre gracia, Cristo el Señor. Cristo el Señor, Cristo el Señor. Oh sí, Señor, tú has derramado gracia. Nuestro Redentor, Señor. Señor, mi Redentor y roca, grande soy.
allá. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Tú eres nuestro más grande tesoro, Señor. Nos rendimos a ti. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acecha en mi enemigo, Mi esperanza, en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio en esa oscuridad. Señor, mi redentor. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Sí, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Queremos cumplir tu santísima voluntad, Señor. Todas aquellas cosas que tú nos has encomendado, Señor. Queremos entregar todos nuestros días para tu gloria, para tu honra, Señor. Sabiendo que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro refugio. En ti estamos seguros, Señor. No hay tormenta que nos afecte, porque tu gracia y tu misericordia, Señor, son las manos fuertes que siempre nos van a proteger. Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes, no solo en este momento, sino en todos los días de sus vidas. Es interesante
que la mayoría de las epístolas, sobre todo las del apóstol Pablo, siempre inician con una salutación, como era el estilo de aquel entonces, y en esa salutación, por lo general, siempre está incluida la palabra paz. Gracia y paz a vosotros, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En fin, casi siempre en esa salutación estaba incluida la palabra paz. Y esto nos lleva a pensar que en los días en que se escribieron esas cartas, en los primeros años de la iglesia, en el primer siglo de la iglesia, la cristiandad se desenvolvía en medio de dificultades, persecuciones, acechanzas, y necesitaban de hecho contar con la paz de Dios. Es igual en este momento para nosotros. Por eso quiero reiterar que la gracia y la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les invito por favor a que me acompañen a leer la palabra de Dios en esta oportunidad tomada del libro de Jonás, el profeta Jonás, el capítulo 2. Jonás 2, del 1 al 10, tiene 10 versículos este capítulo, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonen. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Dios eterno, glorioso, Señor del cielo y de la tierra, tú, oh Dios, que tienes dominio sobre todas las cosas y nada escapa de tu control y de tus manos, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos por cada persona que tiene la oportunidad de escucharla. Tú dices en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. Usa tu palabra con poder y usa a tu siervo. Padre, prepara los corazones, sensibiliza los corazones, Señor, de modo que puedan atesorar tu palabra, no por un momento, no por un minuto, una hora, un día, sino siempre, que podamos atesorar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El primer capítulo
del libro de Jonás presenta a ese profeta antes de su propia cuarentena, antes de la prueba que hemos llamado cuarentena. En ocasión de haber sido llamado por Dios para llevar el mensaje profético de parte de Dios a Nínive, en la antigua Siria, al norte de Israel, a unos 800 kilómetros de distancia desde Jerusalén, desde Judá. De acuerdo con esa primera etapa de la historia, Jonás desobedeció a Dios deliberadamente y salió en dirección opuesta. Dios lo envió al norte y él salió prácticamente al sur. Él salió en dirección totalmente contraria a la que Dios lo había enviado, pues se fue huyendo a Tarsis, la zona donde hoy es España, la península ibérica, a unos 3.200 kilómetros de distancia, 4 veces más lejos que Nínive, y por una ruta mucho más peligrosa porque era por mar, no por tierra. Por esa razón, se levantó una gran tempestad en el mar. A causa de la desobediencia y la rebeldía del profeta, se levantó una gran tempestad en el mar y la indiferencia de él lo llevó a dormirse dentro de la nave. Mientras los marineros luchaban con la tempestad a bordo, él estaba durmiendo en el interior de la nave. Luego de eso, fue interrogado y declaró su pecado a la mala, no voluntariamente. Por consiguiente, fue necesario lanzarlo al mar, donde descendió a lo más profundo, de modo que Jonás terminó confinado en una cuarentena de varios días en el vientre de un gran pez. Algunos dicen en una ballena, la Biblia no lo dice, pero en el vientre de un gran pez. Ahora bien, al llegar aquí al capítulo 2, veremos lo que Jonás hizo durante la cuarentena. Lo que Jonás hizo durante su encierro forzoso, parecido al nuestro en estos días. ¿Qué hizo él en esos días? ¿Para qué aprovechó Jonás ese tiempo? ¿Y para qué pudiéramos aprovecharlo nosotros? En primer lugar, durante la cuarentena, Jonás le dedicó tiempo a la oración. En primer lugar, durante la cuarentena, Jonás dedicó tiempo a la oración. Dedicó tiempo a la oración. Hace un tiempo escuché una historia sobre una granja que se había inundado. Y cuando los dueños fueron al rescate, todos los animales llevaban bastante tiempo con la cabeza empinada hacia arriba para no ahogarse. Al observar esa escena, el hijo del granjero, un muchacho, un joventón, un adolescente, el hijo del granjero exclamó diciendo: es la primera vez que veo a esos animales de esa manera. Es la primera vez que los veo así, en esa forma. Enseguida, el padre respondió: hijo, cuando el agua llega hasta el cuello, es obligatorio mirar al cielo. Cuando el agua llega hasta el cuello, es obligatorio mirar al cielo.
Algo semejante sucedió con Jonás. Al principio él decidió salir huyendo sin haber tomado ni siquiera un momento para orar, ni siquiera unos minutos para consultar a Dios antes de tomar su decisión. Pero ahora no solo tenía el agua al cuello, sino por encima de su cabeza. El océano cubría, el mar cubría todo su cuerpo. Sin duda alguna, el profeta estaba en una situación sumamente difícil. Estaba en un momento crucial, en un momento en que se debatía entre la vida y la muerte. Y estando en esa condición, él dijo en el versículo 1 del capítulo 2, escuche lo que él dijo. Cuando me encontré en esa situación, dice entonces, o sea, cuando estaba en apuros, cuando tenía el agua más encima del cuello, más arriba del cuello, cuando tenía el agua sobre sí mismo, cubriéndolo de manera total, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Por supuesto, resulta bastante extraño que un siervo o una sierva de Dios solo se acuerde de la oración en momentos de crisis. Suena extraño. Se supone que un siervo o una sierva de Dios debe dedicar tiempo a la oración. Se supone que alguien que conoce y sirve a Dios debe dedicar bastante tiempo a orar y a clamar al Señor. De modo que resulta extraño que solamente en momentos de crisis el creyente se acuerde de la oración. Sin embargo, así sucedió con Jonás. Pero también suele ocurrir con nosotros. De todas maneras, Dios no es como nosotros. A Él no le importa tanto nuestro pasado. Escuche bien, a Dios no le importa tanto nuestro pasado. A Dios le importa más nuestro futuro. Y nuestro futuro depende obviamente bastante de lo que hagamos ahora en el presente. Y quiero repetir esto, a Dios no le importa tanto nuestro pasado, sino nuestro futuro, y ese futuro depende en gran medida de lo que hagamos ahora en el presente. Así que Dios no tomó venganza, no tomó represalia contra su siervo Jonás por sus faltas pasadas. Puesto que en el versículo 2, Jonás afirmó lo siguiente: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. O sea, no solamente invocó, sino que Dios lo escuchó. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente él estaba en angustia, muy angustiado. Se sentía como sepultado vivo, como si lo hubiesen sepultado vivo. De hecho, él comenta, desde el seno del Seol clamé. Aquí el Seol debe entenderse como sepultura. O sea, como si dijera, dentro del sepulcro estaba y allí clamé a ti. Pero qué maravilloso que el texto no se queda ahí, sino que termina diciendo, y mi voz oíste. Gloria a Dios, y mi voz oíste. No hay límites,
No hay límites, no hay obstáculos, no hay barreras que puedan separar de Dios a aquellos que lo invocan de corazón en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, no importa. No hay barrera, no hay obstáculo, no hay nada, absolutamente nada que pueda separar de Dios a alguien que se humilla y clama e invoca al Señor de todo corazón. No importa cómo fuera tu vida de oración antes de la cuarentena. No importa cómo era tu vida de consagración o de oración o de clamor o de entrega a Dios antes de la cuarentena. Lo más importante es que Dios está dispuesto a escucharte, a escucharnos ahora. Y esa es una buena noticia. Dios está totalmente dispuesto a escucharnos ahora. Así como escuchó a Jonás, quien decidió dedicarle tiempo a la oración durante su cuarentena. Dedicarle tiempo a la oración durante ese tiempo de prueba. Dedicarle tiempo a la oración en ese tiempo de dificultad. Y la enseñanza aquí para nosotros es, ¿a qué debemos dedicarle tiempo ahora? Y si no dedicamos tiempo a orar y a clamar a Dios ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si antes de esta circunstancia actual nos quejábamos de tener poco tiempo, de que el tiempo se va muy rápido, muchas cosas, mucha prisa, todo de manera acelerada, muy acelerada. Pero ahora tenemos tiempo. Así que dediquemos tiempo a la oración ahora. En segundo lugar, durante la cuarentena, Jonás derramó su corazón ante Dios. A propósito de eso, se cuenta de una doñita muy pobre, a quien le regalaron una botella llena de un líquido azul fluorescente. Ella lo colocó en la salita de su casa, encima de una mesita, como un adorno preciado. Luego de unos años, la botella se cayó y el líquido se derramó en el piso, llenando la casa de una fragancia exquisita que ella había deseado antes, pero que nunca había podido comprar. Por eso no le dolió la rotura del frasco, pero se lamentó de no haberlo abierto antes. Se lamentó de no haberlo abierto nunca. Efectivamente, hermanos y amigos, el pasado de Jonás había sido un frasco cerrado. Había sido un frasco herméticamente cerrado. Pero en medio de la cuarentena derramó su corazón ante Dios. Y subrayo esto. En medio de la cuarentena derramó su corazón ante Dios. En esa oportunidad entonces reconoció que todo es del Señor, que todo es de Dios, incluyendo el mar por donde él mismo estaba huyendo de Dios supuestamente. Todo es de Dios. Por eso en el versículo 3, él dijo, todas tus ondas, fíjese que no dijo todas las ondas, ni todas las olas, sino todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Claro, Jonás está haciendo alusión aquí no solamente a las ondas del mar, a las olas de las aguas, sino a las ondas y olas de la prueba sobre él.
Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El caso es que son de Dios. Dios tiene el control aún de todo eso, de los mares terrestres y de los mares en sentido figurado, comparándolo con las situaciones de nuestras vidas. Asimismo, en su desesperación, Jonás se llenó de esperanza. En su desesperación se llenó de esperanza y afirmó en el versículo 4, entonces dije, escuche, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Excelente palabra, la frase o la afirmación, el enunciado al final de este versículo 4. Mas aún veré tu santo templo. Sí, es cierto que he sido desechado, es cierto que estoy en angustia, es cierto que estoy atribulado, es cierto que estoy en medio de esta prueba, de esta cuarentena, de este aislamiento, de este encierro forzoso. Mas aún veré tu santo templo. Quizá pensó Jonás en que estaba cerca de ver el templo celestial. Bueno, estoy en medio de esta angustia, estoy en medio de esta situación, estoy próximo a morir, veré tu santo templo. Posiblemente, repito, pensó en el templo celestial, pero esto sería más tarde, porque Dios tenía un plan diferente, Dios tenía un propósito diferente, Dios tenía una agenda diferente. El Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza lo dejó ver de nuevo el templo de Jerusalén. Y esto es maravilloso y asombroso. Más adelante el profeta siguió derramando su corazón ante el Señor. Él siguió derramando su corazón delante de su Dios. En ese sentido, el versículo 5 y el 6 dicen de la siguiente manera. Dice Jonás, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, aleluya. En otras palabras, Jonás era un muerto en vida, enterrado vivo y sacado del sepulcro antes de morir en él. Repito eso, Jonás era un muerto en vida, enterrado vivo y sacado del sepulcro antes de morir en él. Esto ilustra desde luego el nuevo nacimiento en Cristo cuando nos convertimos. Ilustra el nuevo nacimiento, el proceso del arrepentimiento, la conversión cuando Dios nos torna en nuevas criaturas al venir a Jesús. Cuando pasamos de muerte a vida al creer en el Evangelio y atesorarlo en el corazón para siempre. Pero además, esta experiencia de Jonás, y lo dijo Jesús en Mateo 12:40, fue un signo profético de la resurrección del Señor Jesucristo. Alrededor de 800 años después de que le ocurriera a Jonás esto. Así es de exacta la palabra de Dios. Obviamente, el texto señala el momento en que se hizo posible ese maravilloso cambio en Jonás. El texto registra el momento específico en que Jonás fuera transformado y se experimentara, se produjera en él ese maravilloso cambio que solo Dios puede producir en la vida de una persona. Y eso lo vemos en el versículo 7. Dice él,
cuando mi alma desfallecía en mí, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es decir, el cambio se produjo cuando el profeta derramó su corazón ante Dios. Como ocurrió en el caso de la doñita cuando se lamentó diciendo: caramba, los perfumes no huelen cerrados, sino cuando se derraman. Los perfumes no huelen cerrados, sino cuando se derraman. Oh, hermanos y amigos, así es la vida de fe. La vida de fe es una vida de expresión, de práctica, de dependencia, de acercamiento, de consagración, de derramar y descubrir el corazón delante de Dios, que todo lo sabe, todo lo puede y al mismo tiempo transforma nuestras vidas. De modo que Jonás, en medio de su cuarentena, derramó su corazón ante Dios. En tercer lugar, durante la cuarentena, Jonás decidió servirle mejor a Dios. Decidió servirle mejor a Dios. Como se sabe, no hay producto sin proceso. Y si el producto ha de ser de buena calidad, más complejo será el proceso a través del cual tiene que pasar. En ese sentido, cabe destacar que las piedras pulidas no se hallan en la cabecera de los ríos. No se encuentran cerca de la cabecera de los ríos, cerca del nacimiento del río, no, sino próximo a la desembocadura. Cuando está llegando a la desembocadura o en la misma desembocadura, allí están las piedras lisas y redondeadas. ¿Saben por qué? Porque originalmente todas las piedras son deformes, arrugadas, filosas, peligrosas, hirientes. Y solo se pulen y se redondean después de chocar una y otra vez con las otras a lo largo de todo el río, a lo largo de todo el proceso. Así que las piedras que reposan tranquilas cerca de la cabecera del río no pasan por el proceso y no cambian, se quedan iguales, no se transforman. Así sucede en todas las áreas de la vida profesional, en la vida familiar, en la vida empresarial, en los negocios, en la vida laboral y en la vida espiritual, por supuesto. Por eso en el verso 8, Jonás dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, los que siguen detrás de ilusiones que por demás son vanas, abandonan la misericordia de Dios. Muchas veces uno le pregunta a la gente: ¿y por qué tú no le sirves a Dios? ¿Por qué tú no te acercas al Señor? ¿Por qué tú no te conviertes a Cristo? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor y tu corazón, todo lo que eres? Y es porque están siguiendo vanidades ilusorias, ilusiones vanas. Y por tanto esas ilusiones vanas llevan a las personas a abandonar, a menospreciar, a echar a un lado la misericordia de Dios. Por supuesto, ya lo dijo el Eclesiastés.
todo es vanidad debajo del sol. Todo, absolutamente todo, es vanidad debajo del sol. De modo que, por importantes que sean nuestros asuntos, no son más que vanidad e ilusión, a menos que aprovechemos este proceso para cambiar. A menos que aprovechemos este proceso presente para cambiar. El profeta Jonás comenzó muy mal, sumamente mal. Pero él aprovechó su cuarentena para orar y derramarse ante Dios. Para orar y derramar su corazón delante de Dios. En consecuencia, terminó pulido en las manos del Señor. Terminó pulido en las manos del Señor, como deberíamos terminar nosotros también. Es mi anhelo terminar pulido en las manos del Señor. Y ojalá, amigo, amiga, hermano, hermana, que esa sea también tu meta, tu deseo, tu anhelo, tu objetivo. Terminar pulido o pulida en las manos del Señor. De hecho, el mismo Jonás lo atestigua con la decisión que él tomó según el versículo 9. En el versículo 9 dice él: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Claro está, tenemos que contextualizar este texto. Ahora ya no hay que ofrecer sacrificios de animales a Dios, puesto que el único y todo suficiente sacrificio fue ofrecido una vez para siempre, que fue Cristo inmolado en la cruz del Calvario por los pecadores. Antes de Cristo era necesario ofrecer estos sacrificios, pero una vez inmolado Jesús en la cruz, sepultado y resucitado y ascendido al cielo y sentado a la diestra de la majestad en las alturas, es totalmente innecesario, porque ese sacrificio es nuevo, eterno, válido y eficaz para todo aquel que cree. Pero Jonás en su momento dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Hermoso ese versículo 9. Al principio él se quejó de su misión profética a tal punto que rehuyó cumplirla. Mas ahora él está diciendo: con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Él había prometido en algún momento de su vida servirle a Dios, pero se había revelado cuando había sido llamado a la misión. Pero ahora reafirma: pagaré lo que prometí. De modo que no importa, hermano, hermana, amigo, amiga, si hemos renegado, si hemos rehusado antes, si hemos sido infieles antes, lo importante para Dios es a partir de ahora, a partir de este momento. Él dice: pagaré lo que prometí. En su momento él llegó a pensar que era el dueño del evangelio, como hay muchas personas hoy, religiosos, líderes, instituciones que creen que son dueños del evangelio. Jonás se llegó a creer eso, por eso no quiso ir a entregarle el mensaje de Dios a Nínive, porque él creía que era el dueño del evangelio. Pero ahora él está diciendo: la salvación es de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente, amados hermanos, ciertamente, amigos, amigas, la salvación es de Jehová.
y Él la ofrece gratuitamente a través del Señor Jesucristo. Dicho de otro modo, en el caso de Jonás, su dedicación a la oración lo condujo a derramar su corazón ante Dios. Y con un corazón cambiado, transformado, diferente, él decidió durante su cuarentena servirle mejor al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros después de este tiempo de encierro? Lo mejor que podemos hacer es servirle mejor al Señor. ¿Fue un largo proceso para Jonás? Claro que sí. ¿Fue un duro proceso para él? Por supuesto. Pero valió la pena. Valió la pena. Pues mire cómo dice el versículo 10. Observe cómo dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gloria a Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, Jonás fue el primero que se montó en un submarino aproximadamente 2300 años antes de que el hombre inventara submarino en el siglo XVI. Cuán glorioso y cuán maravilloso es el Dios nuestro. A Él sea toda la gloria y toda la honra, todo el imperio y toda la adoración por todos los siglos. Evidentemente, hermanos, amigos, no estamos en el mismo barco, ni en el mismo pez en que estuvo Jonás. No estamos en el mismo barco, ni en el mismo pez en que estuvo Jonás. Pero todos estamos en la misma cuarentena. El mundo entero en estos momentos está en la misma cuarentena. Estamos en el mismo mar de prueba, todos y cada uno de nosotros. Unos en yate, otros en lancha, otros en yola y otros nadando sobre el agua de la vida. Pero al fin y al cabo, todos estamos inmersos en el mismo encierro. Así que, como Jonás fue transformado durante su cuarentena, fue cambiado, su corazón fue cambiado, su mente fue transformada, su vida fue totalmente otra a partir de esa experiencia, que así sea para nosotros con la ayuda de Dios. Oh, amados amigos y amigas, que así sea para nosotros, apreciados hermanos y hermanas. Que sea un tiempo de reflexión, de oración, de dedicación, de humillación delante del Señor, de modo que nuestras vidas a partir de ahora pueda marcar un antes y un después. Un antes y un después, antes del coronavirus y después del coronavirus. Pongamos todo empeño para que esta experiencia no pase en balde por encima de nosotros. Para que esta experiencia no sea estéril en cuanto a ti y a mí, sino todo lo contrario, que sea una experiencia fructífera. Que sea una experiencia rica en frutos. Que sea una experiencia en la que podamos nosotros decir, ha habido un verdadero cambio.
Preparémonos, esforcémonos para que durante nuestra cuarentena dediquemos tiempo a la oración. Dedica tiempo a la oración, hermano, hermana. Dedica tiempo a la oración, aún tú, amigo, amiga. He recibido testimonios de personas que al escuchar estas predicaciones han vuelto a orar, gloria a Dios. Han vuelto a leer la Escritura, qué bueno. Y es nuestra oración que no solamente este mensaje llegue a muchos, sino que toque y transforme a muchos. Así que dediquemos tiempo a la oración. Durante nuestra cuarentena derramemos nuestro corazón delante de Dios. Vivamos vidas sinceras delante de Él. Vayamos en confesión de nuestros pecados delante del Señor. Derramemos nuestras vidas delante de Él, como hace un niño cuando llora delante de un padre por alguna penuria, por algún dolor, por alguna queja, por algo que le afecta. Porque la misericordia de Dios es más alta que los cielos y más profunda que el mar. Y Él está siempre dispuesto a socorrernos. Durante nuestra cuarentena decidamos a partir de ahora servirle mejor a Dios. Que si antes asistíamos a los servicios, ahora seamos más fieles y vayamos con una actitud diferente. No por un cumplido, no por llenar un espacio en la agenda de la semana, sino que vayamos con un corazón sediento, hambriento de Dios, en busca de su palabra, de su dirección, de su orientación espiritual para nuestras vidas. Que si antes estábamos flojos en el evangelismo, no estábamos dando testimonio, no estábamos compartiendo el evangelio con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros relacionados, que a partir de ahora se rompa esa barrera y a tiempo y fuera de tiempo, a diestra y siniestra, le demos el evangelio a todas las personas que sea posible. Para la gloria de Dios y para beneficio de ellos. Y también para beneficio nuestro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ampare y nos conduzca rápido como a Jonás, fuera de este gran pez, fuera de esta cuarentena, y nos libere por su gracia y su misericordia. Y que al mismo tiempo, al hacerlo, sea un paso de cambio, un paso de transformación. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias por tu palabra bendita, eterna, gloriosa y maravillosa. Señor, tú mismo dices a través del profeta Isaías que ellas no volverán a ti vacías. Padre, ha sido entregada tu palabra y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú la uses con poder para transformar, para sanar, para curar, para levantar, para dar esperanza, oh Señor, y ánimo a los desalentados. Padre, sigue siendo tú nuestra luz, sigue siendo tú, oh Dios, nuestra esperanza. Sigue siendo tú, Señor, nuestro centro en nuestras vidas, en nuestros quehaceres, en nuestros hogares. Sigue tú, Señor, sentado en el centro de cada corazón. Y sigue tú, Señor, reinando en medio de tu pueblo. En el nombre y por los méritos de Jesús, te lo pido con gracias. Amén. Amén.